¿cómo estás? Bienvenido a una clase más de estadística y control de calidad. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante de la estadística descriptiva. Estoy hablando de las medidas de dispersión. Platiquemos un poco al respecto. Todos tenemos objetivos en nuestra vida, tanto personal como en la vida profesional. Por ejemplo, en la vida personal, imaginemos que tal vez un individuo con sobrepeso tiene como meta llegar a pesar 80 kilos. Y para cumplir ese objetivo, se va a alimentar bien, va a hacer ejercicio, una serie de actividades que le ayudan a cumplir ese objetivo. En el camino a ese objetivo, a esa meta, seguramente esta persona va a estar pesándose cada día o cada semana o cada que el médico pues así se lo sugiera, ¿no? Al final de cierto tiempo transcurrido, pues esa persona va a tener un registro de pesos, que muy probablemente estos algunas veces pues se vayan a mantener, otras veces bajen y otras veces pues desafortunadamente suban. A ese vaivén de pesos vamos a llamarle variabilidad o dispersión. Es decir, estos registros de pesos de esta persona nos indican qué tan cerca o qué tan lejos de ese valor medio o ese objetivo está. Por lo tanto, cuando nosotros queremos evaluar o medir esa variabilidad en los datos o en esa información de pesos, en este caso, usamos las medidas de dispersión. En unos instantes voy a platicarte con mayor detalle cuáles son esas medidas de dispersión, cuáles son las que más se utilizan y vamos a aprender a calcularlas de una forma muy fácil y sencilla. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Entonces, las medidas de dispersión son las medidas que nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. En la clase pasada nosotros aprendimos a calcular las medidas de tendencia central, que son los analíticos o las unidades de medida que me ayudan a determinar un valor central de los datos. Ahora vamos a ver lo contrario a las medidas de tendencia central, y esas son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me van a evaluar qué tan alejados están un conjunto de valores respecto a un valor central. En las medidas de tendencia central, ¿te acuerdas que eran la media, la moda y la mediana? Así también tenemos otras unidades de medidas para las medidas de dispersión. Las más utilizadas son la varianza, la desviación estándar y el rango. Así como también las medidas de tendencia central pueden aplicarse para una población o para una muestra, lo mismo sucede con las medidas de dispersión. Por ejemplo, hablando de la varianza, vamos a aplicarla para una población cuando estamos hablando de un parámetro. Si estamos midiendo a una muestra, entonces estamos diciendo que es un estadístico. ¿Y qué manera o cuál es la forma de representar a la varianza para una población? Con la letra griega sigma, que tiene esta forma, elevada al cuadrado. Y si estoy sacando la varianza para una muestra, pues entonces voy a representarla como S elevada al cuadrado. La otra medida de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar es exactamente lo mismo que la varianza, pero esta se representa sin los términos cuadráticos, es decir, para una población vamos a representarla únicamente como sigma, sin elevarla al cuadrado. Y la desviación estándar para una muestra vamos a representarla con la letra S. La otra medida de dispersión es el rango. El rango, tanto como para una muestra como para una población, siempre vamos a representarlo con la letra R mayúscula. Veamos ahora cómo se calcula cada una de ellas. Empecemos por la varianza. La varianza que dijimos que podía ser poblacional o muestral. Pues aquí tenemos la fórmula para cada una de ellas. Varianza poblacional y varianza de la muestra. La varianza poblacional, recordando que es representada como sigma cuadrada, entonces sigma cuadrada es igual a x1. ¿Qué es x1? Recordando en las medidas de tendencia central, cuando sacábamos la media, la moda y la mediana, aparecía también x. X representa cada valor o cada dato de ese conjunto de datos que estoy analizando.
vemos que aparece un signo de menos y aparece la media. Esta mu es la media poblacional. ¿Y por qué la mu y no la x barra? Porque estamos hablando de una varianza poblacional, estamos tratando con datos poblacionales. Por lo tanto, el valor de la media, la representación más bien de la media tiene que ser como debe ser para una población, por eso mu. ¿Y por qué le resto el valor de ese conjunto de datos a la media? Porque recordando, la definición de las medidas de dispersión es la diferencia que existe entre un conjunto de datos respecto a un valor medio, ¿sí? Por eso es que existe la diferencia. Pero en cuanto a la varianza se trata, todos los valores están en términos cuadráticos, por eso es que a esa diferencia la voy a elevar al cuadrado. Seguimos con la fórmula, más x2. ¿Qué será x2? Pues el segundo dato de la lista. Suponiendo que estamos con el ejemplo de este señor que quiere bajar de peso, el segundo dato que aparezca en ese registro es el que voy a colocar aquí y a ese le voy a restar su valor medio. A esa diferencia también le voy a elevar al cuadrado. Seguimos con la fórmula, más x3 sería el tercer dato que aparece en esa lista, siguiendo con el ejemplo del señor que registró sus pesos, pues el tercer dato. Sí, a lo mejor el tercer dato fue 95 kilos. Bueno, aquí iría 95 menos el valor medio o el promedio de esos datos. En este caso el objetivo del señor o el valor medio era 80 kilos. Bueno, sería entonces 95 menos 80 elevado al cuadrado. Y así cada uno de los datos lo voy a ir restando a su media y lo voy a ir elevando al cuadrado. Por eso aparecen los puntos suspensivos aquí, que significa hasta cada dato. Puede ser aquí, si son 50 datos, pues hasta el dato 50 menos su valor medio o su promedio elevado al cuadrado. Eso es en el numerador. ¿Qué encontramos en el denominador? Una n mayúscula. Recordando entonces que n mayúscula hace referencia al total de datos y es mayúscula porque estamos tratando con datos poblacionales. Ahora, la fórmula que aparece abajo es la manera resumida de la fórmula de arriba, es decir, la sumatoria de x y, es decir, de y puede tomar el valor desde 1 hasta infinito, es decir, la cantidad de datos que tengamos menos el promedio elevado al cuadrado entre el total de datos. Esta fórmula es exactamente la misma, pero es una versión resumida, es la sumatoria de todo esto entre el valor de datos. Ahora bien, veamos la varianza de la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre la varianza de la muestra y la varianza poblacional? Bueno, la representación de entrada. La varianza de la muestra se representa con S cuadrada. Y viendo los elementos de la fórmula, vemos que es la sumatoria de cada dato, igual así como acá en la varianza poblacional, menos, aquí no aparece mu. ¿Por qué crees que no aparezca? Porque estamos tratando con datos ahora muestrales y la media para una muestra no es mu, es x barra o x testada. Es por eso que aquí la media aparece como debe de aparecer. Y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces va a ser cada dato menos su media al cuadrado. Hasta aquí estamos igual que arriba, que en la varianza poblacional. Pero ¿qué aparece en el denominador? Una diferencia. En primer lugar, que n ahora es minúscula. ¿Y por qué minúscula? Porque es una muestra. Menos 1. La diferencia entre la varianza de la muestra y la varianza poblacional en el denominador es que al conjunto total de datos, yo en una varianza muestral le voy a restar 1 en el denominador. Los valores que resulten de tanto de varianza poblacional como de varianza muestral van a estar en términos cuadráticos, ¿sí? Por eso es que es sigma cuadrada y s cuadrada. Asumiendo el mismo ejemplo, supongamos que el valor fue 1000 sería entonces 1000 kilogramos cuadrados, ¿sí? ¿Y por qué la varianza en términos cuadráticos? La varianza pues sirve para hacer otros análisis estadísticos que más adelante vamos a ver. Pero lo que quiero que sepas y que no se te olvide es que los valores que resulten de ambas fórmulas, es decir, si estás tratando con datos tanto poblacionales como muestrales, el resultado siempre va a ser en cuadrados, en términos cuadráticos. Si estás tratando mililitros, pues mililitros cuadrados. Si estás tratando en kilogramos, kilogramos cuadrados. La unidad de medida que estés tratando siempre va a estar en términos cuadráticos. Hablemos de la desviación estándar.
La desviación estándar también puede aplicarse para una población o para una muestra, tal como lo hacíamos con la varianza. Y veamos en qué consiste la fórmula. La desviación estándar para una población, recordando, se representa con la letra sigma. A diferencia de la desviación, esta no tiene el término cuadrático. Entonces, sigma es igual a la raíz cuadrada de una división. ¿En qué consiste esa división? A la sumatoria de x, que es el primer dato, desde el dato 1 hasta el dato n, es decir, hasta la cantidad de datos que tengamos, menos mu, que en este caso es la media o el promedio de la población, al cuadrado entre n mayúscula, es decir, entre el total de datos de la población. ¿Cuál es la diferencia respecto a la varianza poblacional? Que en primera instancia dijimos que la primera diferencia es que los términos no están en valores cuadráticos. La desviación estándar surge precisamente para eliminar los términos cuadráticos de la varianza. Es decir, cuando nosotros hacemos alguna conclusión o hacemos algún análisis, pues no está muy padre decir kilogramos cuadrados o mililitros cuadrados, no, porque normalmente nosotros trabajamos unidades de medida lineales. Entonces, por eso es que surge la desviación estándar. Ahora bien, en términos matemáticos, ¿cómo eliminamos nosotros un término cuadrático? Pues sacándole la raíz cuadrada. Es por eso que se le saca raíz cuadrada a la varianza. Y es por eso que surge la desviación estándar. Entonces, los términos de la desviación estándar o el resultado que se obtiene de la desviación estándar es un resultado más amigable porque no está en términos cuadráticos. Entonces, lo mismo sucede para la desviación estándar de una muestra. La diferencia aquí respecto a la desviación estándar de la muestra con la de la población es igual que la varianza de la población con la de la muestra. Cambia nada más la representación de la media, pero es exactamente sacar la sumatoria de cada valor menos su media elevado al cuadrado, y se divide entre n minúscula porque es una desviación estándar muestral y le voy a restar 1 a esa cantidad de datos. Entonces, como conclusión, la desviación estándar surge de la varianza, y esto es para que el resultado que se obtiene de esta esté en términos lineales y no en términos cuadráticos. ¿Sí? Por eso es que a la desviación estándar nosotros le sacamos la raíz cuadrada, y por eso la división se representa que se tiene que sacar una raíz cuadrada. La desviación estándar para la muestra es representada con S, y la desviación estándar para la población es representada con sigma. Veamos ahora la última y la más sencilla, es el rango. El rango, por definición, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una serie de datos. Ahí no nos vamos a complicar con fórmulas extravagantes como estas, que digo extravagantes, pero te has dado cuenta que son muy sencillas y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. El rango es muy sencillo. El rango, lo único que vas a hacer es, vas a tomar el valor más grande de ese conjunto de datos y vas a identificar el valor más pequeño y vas a hacer una diferencia entre esos dos valores. El valor resultante va a estar representado con la letra R mayúscula, que dijimos al principio que se representaba el rango para una población tanto como para una muestra con la letra R mayúscula. Para que quede más claro aún esto que acabamos de platicar así de manera teórica, vamos a ver un ejemplo. El gerente de una empresa de alimentos desea saber qué tanto varían los pesos de los empaques en gramos de uno de sus productos, por lo que opta por seleccionar al azar 5 unidades de ellos para pesarlos. Los productos tienen los siguientes pesos: 490, 500, 510, 515 y 520 gramos respectivamente. Calcule su varianza, desviación estándar y rango. Es decir, nos presentamos ante un problema en la que se empacan una serie de productos y lo que se quiere conocer, bueno, en la empresa se quiere conocer qué tanto está variando ese gramaje de esos productos que se están pesando. Entonces tenemos esa serie de datos, o esos 1, 2, 3, esos 5 productos que se pesaron y que podemos identificar que son 5 de muchos, es decir, es una muestra la que estamos manejando.
¿sí? Porque dice, están seleccionando al azar 5 unidades de esa producción, por lo tanto es una muestra. Entonces ya vamos a identificar rápidamente que tanto la varianza, la desviación estándar y el rango que vamos a calcular van a ser muestrales, por esa sencilla razón. Entonces, empecemos por la varianza. Antes de empezar por sacar la varianza, acuérdate que en los cálculos de la varianza y desviación estándar necesitamos la media, ¿sí? Entonces, previo yo a determinar los valores de las medidas de dispersión, pues tengo que sacar antes la media, ¿no? Porque es un valor que yo voy a necesitar. ¿Cómo saco la media de la muestra? Pues sumando cada uno de los datos y dividiéndolo entre el total de datos. ¿Cuáles datos tengo? Pues 490, 500, 510, 515 y 520 gramos de los productos que se pesaron. Y los tenemos acá arriba. Entonces voy a hacer la suma de estos valores y lo voy a dividir entre el total de valores, que en este caso son 5. Cuando yo haga esa operación voy a obtener como resultado la media. La media es 507, es decir, el valor promedio de los pesos de estos productos 507. ¿Sí? Ahora estamos preparados y estamos listos para empezar a calcular la varianza. S cuadrada es la varianza de la muestra. Estamos en lo correcto porque son 5 productos seleccionados al azar de una producción más grande. Entonces una muestra. S cuadrada es igual. Dijimos que era x1. ¿Y cuál es x1? Pues el primer dato es 490. Entonces sería 490 menos, ¿qué valor iba aquí? Acuérdate de la fórmula. Menos la media o x barra. ¿Y cuál es la media? Pues ese valor ya lo hemos calculado previamente y nos dio 507. Bueno, sería entonces menos 507 elevado al cuadrado. Más, segundo valor de mi conjunto de datos o x2, pues ¿cuál sería? 500. Por eso coloqué 500 acá. Menos el valor de la media. ¿Cuánto fue? 507. Acuérdate que este es el valor nominal o el valor medio. Entonces, así a cada dato, es decir, el tercer dato, que es 510, le voy a restar la media y lo elevo al cuadrado. Más el cuarto dato es 515 menos su media al cuadrado. Así hasta completar los 5 datos. En la parte de abajo tenemos que es n-1 por fórmula, ¿sí? Para la muestra. Entonces, el total de datos, ¿cuántos son? 5. Por eso colocamos aquí 5. Pero la fórmula dice que es menos 1. Por eso colocamos 5 menos 1. Al hacer o simplificar esta división, obtenemos que son 580 entre 4. Que al dividirlo nos da 145. Estos 145, ¿qué son? Pues son pesos en gramos. Pues serían 145, ¿qué? Gramos cuadrados. No lo puse aquí, pero el resultado es 145 gramos cuadrados, ¿sí? Porque estamos sacando la varianza, que dijimos que esta está en términos cuadráticos. Ahora bien, ya sacamos la varianza, hasta aquí estamos bien. Ahora nos pide la desviación estándar. ¿Cómo sacamos la desviación estándar? La fórmula es muy sencilla, ¿sí? La desviación estándar, acuérdate que dijimos que era la manera de eliminarle los términos cuadráticos a la varianza, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el valor de la varianza, que es 145, pues no tengo la necesidad de desarrollar toda la fórmula para la desviación estándar. Únicamente le voy a sacar la raíz cuadrada, porque es exactamente lo mismo, pero quitándole los términos cuadráticos. Entonces, si ya tengo el valor de la varianza, lo único que tendría que hacer para sacar la desviación estándar de la muestra es sacarle la raíz cuadrada de ese valor. Y ese valor es 145. Entonces, la raíz cuadrada de 145 es 12.04, que aquí está redondeado, pero lo podemos dejar así, en 12.04. Entonces ya conocemos el valor de la desviación estándar, que ya no lo tengo que expresar en términos cuadráticos, ya en términos lineales. Entonces 12.04 gramos, simplemente. Ahora, vamos a finalizar con el rango, que es lo último que nos falta calcular. Y el rango dijimos que era, por definición, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Por eso la fórmula queda valor máximo menos valor mínimo. Entonces me voy a fijar en el conjunto de valores cuál es el valor o el dato más grande. Identifico fácilmente que es el 520 que tenemos por acá. Entonces a 520 yo le voy a restar el valor más pequeño, que también me voy a fijar en los datos y veo cuál es el valor más pequeño. Y en este caso es el 490. No hay mucha complicación porque solamente son 5 datos.
En este caso voy a realizar esa resta y me voy a dar cuenta que el valor es 30. ¿Sí? ¿Ves cómo sencillamente hemos encontrado estos valores? A lo mejor ahorita te preguntas y bueno, ¿y en qué casos puedo aplicar la varianza? O en qué casos puedo aplicar la desviación estándar y en qué casos puedo aplicar el rango, porque las tres son medidas de dispersión, pero ¿para qué sirve una? ¿O cómo interpreto el valor de una o cómo interpreto el valor de la otra? Bueno, no te desesperes, ese tipo de análisis lo vamos a ver en estadística inferencial, cuando hagamos los análisis de los datos o de la información de una manera más detallada o más exhaustiva. Lo que me va a permitir a mí analizar e interpretar esa información lo vamos a ver en el otro bloque, que es en estadística inferencial, que es donde vamos a empezar a hacer análisis e interpretación para tomar decisiones. Entonces no te desesperes por ese lado, solamente lo que quiero que aprendas, o la finalidad de esto, es que aprendas y sepas calcular estos valores, tanto de las medidas de tendencia central como de las medidas de dispersión, que es lo que acabamos de ver. Es fácil, es sencillo y lo pudimos hacer así muy rápido. Y bien, hemos llegado al final de este video. Si hay algo que no quedó claro en esta explicación, por favor házmelo saber. Estoy en la mejor disposición. ¿Sabes dónde contactarme? Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.